mayoría de ustedes a estos encuentros presenciales. Obviamente recalcando, revisando mucho el tema de que ustedes pues se matricularon en un programa presencial, entonces la idea es que debe seguir siendo con ese método. Pues obviamente nosotros entendemos como temas de fuerza mayor, como temas de enfermedad, calamidad doméstica, como todo lo que se puede escudar, pero pues no es como tan comprensible el tema, o sea, es muy el tema como laboral, es que estaba en clase virtual, entonces me quedaba hasta las 6 y me conectaba en clase, pues no. Porque si nosotros, pues digamos, recordemos o tenemos en cuenta del año pasado cuando estábamos en la normalidad, pues el horario de algunas de sus clases era a esta hora, pues a las 6:15, entonces pues también que miremos o tramitemos muy bien ese tema de permisos con nuestras respectivas empresas y yo entenderé que de pronto pues todavía tengamos un poquito de temor, de precaución para salir, para ir a la sede, pero pues creo que hemos visto que paulatinamente las cosas se han estado abriendo y CESDE no es la excepción. Pues el tema de los protocolos se han mantenido desde el semestre pasado en el tema de lavado de manos, desinfección de puestos, desinfección de la sede, y todo el tema del distanciamiento. Entonces esto no va a cambiar, sino que lo que sí hemos procurado, lo que sí estamos como queriendo motivar mucho a ustedes, muchachos, es que nos veamos, nos encontremos, que de pronto pues se ha manifestado desde el año pasado que de esta metodología, de estos encuentros virtuales a veces es un poco diferente, quizás no ha calado el mensaje como tan chévere y nos gusta estar como en presencia tanto de nuestros compañeros como del docente. Entonces aprovechemos las oportunidades que nos está dando como el CESDE para volver a estar. Y hacerles el recorderis que esto va a ser cada 15 días. Entonces recordemos que, digamos, nosotros vamos cada 15 días hasta nuevo aviso, por decirlo así. Entonces, la próxima semana hacemos, dentro de 15, luego de 20 días también nos encontramos en la sede, entonces vamos a estar así haciendo como la alternancia, como se dice popularmente. Y también obviamente tenemos o tendríamos que tener en cuenta que los que no van a poder estar en la sede, pues no hay ningún inconveniente y vamos a estar pues haciendo como la conexión vía Webex. Pues obviamente yo espero que ese tema de que los que se conecten por la plataforma realmente sean la excepción, pues no quiero que de pronto, pues somos una clase pequeña, que no quiero que de pronto la mitad me diga, no, pero no puedo ir por X o Y, no, la idea es que vayamos la mayoría que podamos, que saquemos el compromiso, que reconozcamos que esto es un programa presencial y los que no, pues por X o Y motivo, les pido que con anterioridad me den como la notificación que no van a ir y como para obviamente mirar los motivos y pues no hay ningún inconveniente pues siempre que lo hablen conmigo y el tema es que nos vayamos acostumbrando porque también tendremos que tener en cuenta algo, puede que ya este semestre no, pero a partir del siguiente o ya para los que tenemos que seguir o terminar materias en el 2022 pues ya puede llegar el momento en que pues todo este tema, el proceso de vacunación y todo el tema de las restricciones se vayan levantando muchísimo más y pues el tema que ya se levante del todo, pues al menos en el tema de claustros o instituciones educativas, entonces es muy importante que también aprovechemos esta oportunidad para eso, para coger la costumbre de volver a estar en la C. Listo, entonces espero verles muy juiciosos la próxima semana. No sé si de pronto alguien tiene una duda, una pregunta, un comentario sobre nuestro encuentro de la próxima semana. No, listo. No. Perfecto, muchachos. Entonces espero ahí la máxima participación. Bueno, muchachos, entonces hoy vamos a empezar con una cosita. Pues no vamos a revisar como el tema, lo de las respuestas del taller, porque más bien prefiero, pues algunos me han solicitado como una esperita, unos minuticos para terminar por X o Y motivos, pues les había dado hasta hoy a las 6:15, o sea, voy a extenderlo un momentico más, entonces no voy a dar como las respuestas para eso, entonces en un momentico pues voy cerrando como el tema para que ya aquí en el tema de las respuestas fueron 4 punticos. Creo que pues en las primeras respuestas que he estado como mirando, estamos muy acertados, pues la mayoría vi que como respondieron esos puntos pues estaban como enfocaditos. Ya de pronto cuando terminemos todo y tengan todos la revisión pues de parte mía, hacemos una socialización súper rapidita, ¿listo? Entonces hoy vamos a arrancar nuestro tema. Ya digamos por el momento acabamos liquidaciones, ya lo dejamos, ya hicimos el repaso y nos vamos a meter de lleno en todo lo que tiene que ver con este proceso logístico y de régimen de importaciones. Entonces, como les indiqué, muchachos, pues la idea es que nosotros tengamos, espérate,
Santi, de pronto ibas a preguntar algo. Dices, la clase será y será en algún salón, será. En el salón, sí. Yo les indico qué salón es. Regálame un segundito. Yo creo que lo puedo mirar en este momento. No creo que vayamos a cambiar el que nos asignaron. Creo que el de nosotros es el 318, pero déjame, ya mismo les digo. Sí, en el mismo horario, 6:15. Obviamente hacemos lo mismo que hemos hecho en estos encuentros, pues damos un espacio de Gabelita de 5 o 10 minutos para que lleguen los demás, porque pues yo entiendo que ustedes y tanto yo pues trabajamos, laboramos en otras instituciones, entonces el desplazamiento a veces es un poquito demorado. Y de pronto también hago mucho hincapié en eso, muchachos. Si de pronto van tarde, se les va cogiendo la noche, ¿qué les digo? Vengan a la clase. O sea, yo prefiero que ustedes pierdan media hora de clase al principio, 20 minuticos, que de pronto no tengan que estar pensando, no, voy a llegar un poquito más tarde, entonces no voy. No, es que de pronto participemos los que más podamos en la clase, entonces sí les hago como esa solicitud que así van tarde, pues me dan el avisito que van tarde y ustedes saben que siempre los primeros minuticos es más como calentamiento, como actividades de introducción al tema y ya como lo pesado es en la mitad de la clase, entonces pues también para que le tengan en cuenta eso. Listo. Entonces, regálame un segundito, ya les va a confirmar exactamente qué salón es, para que lo tengamos en cuenta. Yo creo que lo tengo acá en el celular, perdón muchachos. Listo. Entonces, mientras voy buscando la información, pues como hemos hablado, y qué pena que no les mire, sino que estoy buscando la info, lo que vamos a empezar a hablar hoy ya es como a indagar un poquito más o mirar un poquito más el tema de la introducción a la logística que tiene que ver con todo este proceso de régimen de importaciones. Listo. Ya obviamente más adelante vamos a ver todo el tema documental, todo el tema que tiene que ver como con en sí los pasos que se tienen que suceder para hacer la importación, las reglamentaciones, los regímenes en sí de importaciones y todo el tema de manejo de zonas francas y como consignaciones a esas áreas. Muchachos, régimen de importaciones, efectivamente, perdón, no era el 318, sino es en el 413. Listo, sale un 413. Yo también les mando como un correíto para que lo recordemos del día de la clase. Entonces esa va a ser nuestra sala, listo. Entonces obviamente la sala va a estar dispuesto como con la separación y todo lo demás. Entonces, listo. Entonces, para empezar a hablar de todo el tema de la logística y todo el tema como la preparación o alistamiento de la carga, pues tenemos que hablar de tres elementos que lo componen muy importante, que son lo que nosotros denominamos o llamamos las 3E, ¿sí o no? Las 3E. Y las 3E, como hemos hablado o como digamos introdujimos cuando estábamos empezando a hablar del tema de los temas que vamos a atacar en la clase, aducía a los términos envase, empaque y embalaje. Obviamente tenemos que tener muy presente eso para la preparación de nuestros embarques y para la revisión de todo el tema del proceso importador. Recordemos que nosotros no solamente podemos mirar el proceso importador como simplemente el aspecto documental o el aspecto, por decirlo, que en una carga llega. Sí, pues obviamente la carga llega, muchachos, pero detrás de eso hay mucho trasfondo y nosotros a veces pensamos que nosotros por solamente ser importadores de una mercancía, pues simplemente somos receptores. Pero tenemos que ser receptores activos de esa importación, porque pues digamos, la mercancía ha tenido un trayecto largo, tuvo una negociación, pues una definición de Incoterm, unos pagos, unos regímenes cambiarios, arancelarios, unas clasificaciones, y resulta que llega mi empresa después de todo ese proceso, todos esos gastos, todo lo que se incurrió, y la mercancía llegó dañada. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde está el control que tengo en la cadena? O uno podría decir simplemente, no, es que yo soy un simple importador, yo soy un cliente y mi proveedor es el que se tiene que encargar de todo eso. No lo discuto, no voy a decir que no. Lo que pasa es que nosotros no podemos dejar o no podemos permitir que sea el único que tenga inherencia en el tema, porque nosotros somos los que estamos comprando y pensemos en cualquier tema de servicio al cliente. Pues si nosotros vamos a ir a comprar una comida rápida, vamos a comprar un perro a la esquina y resulta que el perro no me lo empacan en aluminio para llevar y simplemente me lo dan en la mano con una servilleta, pues ¿qué voy a decir yo? No, yo no recibo ese perro así, ¿cierto? Entonces, obviamente, pongámoslo en un contexto mucho más grande, es lo mismo que una importación. Si yo recibo mi mercancía, si yo al como permitir que me ingrese al almacén y veo que el tema no me está llegando en óptimas condiciones, yo como cliente debo ser capaz de
con criterio y con criticidad y con argumentos, decirle a mi proveedor que me ayuda a mejorar un tema. Y obviamente ahí tenemos que partir de que debemos conocer cómo está debidamente pues organizada nuestra carga. Y entonces una parte muy importante es esto que tiene que ver con el tema de las 3E. Listo. Entonces, para introducir el tema, ¿qué vamos a hacer? Como les dije al principio del curso, pues la idea es que también nos apoyemos o nos complementemos un poquito en el tema de la plataforma. Entonces, vamos para empezar a hacer un pequeño ejercicio en dicha plataforma. ¿Qué vamos a hacer? En la página, en nuestro submódulo, pues además del tema, todas las grabaciones y demás, si nosotros vamos a la sesión 4, vamos a ver lo siguiente. ¿Listo? Déjame yo les muestro. Que ya me imagino que manejan esta plataforma, mejor dicho, derechito. Si nosotros entramos a la plataforma en la sesión de hoy, que es la sesión 4, pues vamos a practicar como el uso un poquito de la plataforma al mirar un tema de un foro. Pues digamos acá les puse como la actividad, pues se llama Foro Introductorio 3E. No sé si de pronto ya en otras clases o este semestre o en los semestres pasados han tenido oportunidad de contestar un foro o una pregunta tipo foro acá en la plataforma. El semestre pasado algunos estudiantes habían manifestado que a veces era un poco difícil, que quizás no daba como el link para responder. Entonces, pues simplemente acá la idea es mostrarles rápidamente pues cómo lo parametricé y simplemente qué es lo que necesitamos. Entonces ustedes van a ingresar, como ingresan con sus credenciales, van a buscar nuestra clase, la sesión 4 que es la de hoy, y luego le damos acá en el link donde dice foro introductorio. Esto nos va a llevar a la siguiente página. Listo. Entonces nos va a llevar acá y acá me hace la introducción del foro, ¿cierto? Entonces acá me dice lo siguiente, me dice, en sus propias palabras, contestar las siguientes preguntas y acá les puse 3 preguntas sencillitas para introducir el tema y para que empecemos a hablar de eso. La primera, ¿por qué en envase perdón, por qué el envase es importante para un producto? Pues en sus propias palabras, díganme, quiero saber o quiero que todos intercambiemos las opiniones de por qué por qué el envase es importante para el producto. Dos, vamos a intentar como establecer o intentar deducir o intentar hablar de 3 ejemplos de empaque. Para ustedes, cuando ustedes piensan en empaques, estas cosas y 3 ejemplos de lo que podría ser un empaque para cualquier producto. Simplemente pam, 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 muy rápidamente. Y lo tercero es una opinión. Si ustedes creen que el embalaje es más importante que el envase y el empaque. ¿Y por qué? Si no, indicar por qué. Si dicen que sí, indicar por qué. ¿Cómo contestamos esta pregunta al foro? Pues yo acá hice como una prueba de respuesta para que simplemente se den cuenta que la respuesta sí aparece. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ustedes qué van a hacer para contestar? Le van a dar acá el botón responder y luego acá van a escribir la respuesta, ¿cierto? Entonces simplemente pam, 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 me indica la respuesta en el mismo espacio a las 3 preguntas. Ustedes pueden poner número uno, perdón. Entonces número uno, número dos, número tres, entonces, y lo guardan y listo. Entonces, por favor, en este momento nos tomamos 5 o 10 minuticos para contestar eso y ya cuando todos terminemos de responder, cuando ustedes terminan, le dan acá enviar y mire que ahí de una les quedó la respuesta. Entonces le damos a enviar y vamos a empezar a socializar o a hablar un poquito de lo que ustedes han dicho y ya vamos a empezar a hablar propiamente de eso. ¿Listo? Entonces arranquen a contestar, por favor. Si tienen alguna duda, me van contando.
Listo, ya he visto algunas respuestas. Esperemos un momentico más y para que los demás de una contesten. Listo, muchachos, empecemos a revisar algunas de sus respuestas. Entonces, a ver, tenemos aquí que Sebastián dice, es importante porque nos permite de cierta manera proteger nuestros productos y además para saber qué envase nos puede ser útil es dependiendo del producto que vamos a importar. Perfecto. Ejemplos de empaque, papel corrugado, hojas de cartón y papel estrés, listo. Y si es más importante el embalaje, no, para mí todos juegan un papel importante dependiendo del producto que donde vamos a importar, ya que nos podemos encontrar con mercancías que no van a quedar bien protegidas con ciertos tipos de empaque, envase o embalaje. Perfecto, entonces se vale igual de importancia. Santiago Ramírez, porque contiene y protege el producto para una mayor facilidad, al distribuir mayor protección. Empaque de pastillas, empaque de papas fritas, lata de cerveza, muy bien. Con el embalaje le damos mucho más fijación y cuidado al producto terminado para una distribución a mayor escala o internacionalmente, también a lo que ya fue en un primer proceso, como el envase y el empaque. Ok, entonces, si le damos importancia. Cristian dice, es importante debido a que su utilidad permite preservar y transportar el producto, por ejemplo, alimentos perecederos. Dos, es cartón, plástico y vidrio. Muy bien. Según lo determinen las circunstancias. Sí, al final el embalaje está pensado para condicionar los productos para su manipulación, desplazamiento y almacenamiento según la duración del transporte. Muy bien. Pero nos dice Johan, el envase es importante ya que este ayuda a la protección del producto de cualquier elemento que lo habría dañar. Ejemplos de empaque de caja, estuche plástico,
Y sí, ya que el embalaje ayuda a cuidar y proteger el envase o el empaque, dejándolo en un buen estado. Listo. Y bueno, dice, porque el envase es importante el producto para distinguirlo de los otros y protegerlo. Tres ejemplos, la caja del vino, la caja del PlayStation, la caja del celular. O sea, es un ejemplo porque es caja, pero bueno, está bien. Y que el embalaje es importante, no. Si desde el comienzo el producto no está bien empacado, podría sufrir daños internos a pesar de tener un buen embalaje y orden para la acomodación de los mismos. Muy bien, excelentes respuestas, muchachos, muy pertinentes, muy claras. Miremos a ver si de pronto quién más nos ha complementado la información. Listo. Ok, acá tenemos. Listo. Entonces, te voy a decir noticias es importante para proteger el producto en sí y su distribución. Caja estuche es esta. No, ya que el envase o el empaque anteceda el embalaje y esto permite un proceso de protección y distribución completo. Listo, la cinta China nos dice, es importante porque es el material o el elemento que conlleva el producto, caja, bolsa, caja, papel, bolsa. Para mí es importante todos porque para obtener el producto en buen estado, el envase y el empaque hacen que el producto se mantenga en buenas condiciones y así finalizar con el embalaje para una mejor protección, perdón. Y Julieta dice, es importante pensar, es importante porque sirve como contener para proteger el producto. Cada vino es una caja de telero, cada madera, la misma caja. Y sí, porque el embalaje está más para generar mayor protección al producto durante el trayecto de llegada. Listo, muchachos. Excelentes respuestas. Entonces, si nosotros vamos, o sea, no, ninguna está, pues, digamos, errada o como desfasada o lo que sea, sino que esto era más que todo como unas preguntas de introducción para conocer sus opiniones y ya empezar a hablar un poquito de eso. Listo. Entonces, pues obviamente ustedes han dicho una respuesta muy importante. ¿Por qué el envase es importante para un producto? La mayoría o muchos dijeron el tema de proteger, otros dijeron distinguir, otros dijeron contener, que es una palabra súper importante. Tres ejemplos de empaque, muchos dieron cajas, otros pudieron ahí el tema de la estiva, el tema de caja, botella, entonces, muy bien. Y el embalaje es más importante que el envase y el empaque. Yo voy por el lado que contestaron algunos de que tiene igual de importancia. Pues obviamente, y también depende del momento del proceso en el que estoy y yo qué parte estoy terminando de desarrollar. Pero para mí, las tres juegan un papel casi que igual en todo el tema de la participación de la cadena logística. Obviamente, nosotros le podemos dar más importancia a uno que al otro porque la necesidad del producto me lo da. Pues si digamos un ejemplo, pues un paquete de papitas, pues el empaque es muy importante, pero si lo voy a transportar en alta mar, pues yo no puedo empacar todo en bolsas de papitas, sino que en cajas y luego el embalaje en pallets, por decirlo así. Entonces es importante como para el factor, mientras que si un ejemplo, estoy empacando unos rollos de tela, pues a veces, o unas bobinas, o unos temas de cable o de cableado o de alambre muy grande, pues realmente no necesito como, o el empaque hace a la vez de embalaje, por decirlo así, porque lo voy transportando en unos rollos grandes que por sí como que se manipulan, no fácil, sino que se manipulan solito. Entonces, obviamente los que dijeron que era muy importante o tenía más importancia, es válido los argumentos que dieron, porque ustedes, como lo han indicado, es como la última frase, la última fase, perdón, de protección, ¿cierto? Ese último elemento que yo necesito para asegurarme de que mi producto va a llegar en buen estado. Listo. Excelentes muchachos. Si de pronto tienen algún comentario, algo que decir, una pregunta, súper bienvenido. Sí, y ya vamos a empezar a hablar del tema de empaque, envase y embalaje. Listo. Entonces, listo. Entonces, obviamente, todos estos tres elementos los tenemos que separar y luego vamos a ir hablando como ya de una manera más universal de todo esto. Entonces, del primer tema que vamos a empezar a hablar es del envase. Listo. Entonces, como dice su nombre o como nosotros lo conocemos, pues un envase, pues ustedes me podrían decir un envase, es un envase por decirlo así, pero también podríamos pensar de pronto en un nombre un poquito más técnico que, digamos, la función principal que nosotros tenemos para el envase es
contener. Y tenemos que empezar como a separarlas o tener en cuenta las distinciones entre, entre los tres, que finalmente uno es el complemento del otro, sí, pero cumplen funciones diferentes. O podemos tener casos en que uno casi que hace la versión de las tres, pues dependiendo del tipo de producto, dependiendo de la complejidad del manejo, o que se necesitan aún más, o tenemos que hacer uno muchísimo más desarrollado o uno muchísimo más complejo para poder obviamente cumplir con un estándar que necesito para mi producto. Listo. Perfecto. Y digamos en términos, podemos conocer como el envaje primario. Entonces es muy importante, siempre cuando nosotros hablemos del tema del envase, está tocando en contacto y más que todo se sirve para eso, para contener, para envasar para que el producto esté seguro en algún lado, ¿cierto? Como el producto principal. Y obviamente hay mucho que hablar o hay mucho que contemplar sobre ese tema de contener el producto, porque no solamente contener el producto, sino contenerlo bien, ¿cierto? Perdón, debidamente guardado, que permite todo el tema de identificación, que se permite la manipulación fácil y que finalmente cumpla la función que tiene. Porque, digamos, muchos mencionan el tema de botellas y pensamos en una gaseosa, pero las botellas también sirven para productos químicos, para reactivos, para soluciones, para licores, entonces es muy importante como eso. Luego hablemos del empaque. Ya nosotros con el empaque lo vamos a conocer como el embalaje, perdón, secundario. Y vamos a decir que contiene lo que contiene. Entonces, si nosotros hablamos o decimos que el envase es aquel que contiene el producto, el empaque es aquel que contiene el envase. El empaque contiene el envase. Entonces, tiene las funciones, pues una que es la de contener y proteger ese envase principal en el que vamos a hacer la presentación o vender algo, o comprar algo, o importar algo en nuestro caso. Y el secundario es precisamente ese tema que se utiliza para también para la exhibición de parte de la mercancía. Pues finalmente hay unos elementos muy pequeños y quizás no lo identificamos muy fácil, pero si nosotros empezamos a hablar del empaque, qué hay dentro de esa caja, ese bidón, ese tambor, pues de pronto nos permite hablar un poquito más del tema de exhibición y podemos mirar que también hay ciertos tipos de empaque que tienen también una función casi que netamente comercial, ¿cierto? Pues obviamente yo quiero vender un producto y quiero que mi producto sea exitoso y utilizo eso para hacerlo. ¿Listo? Y finalmente tengo lo que conocemos como el embalaje terciario o ya conocemos como el embalaje. Y esto ya lo que hace es contiene el empaque. Entonces acá seguimos hablando de contener. Contiene lo que contiene lo que contiene. El envase contiene el producto, el empaque contiene el envase y el embalaje contiene el empaque. El embalaje, perdón, contiene el empaque. Y a la vez, pues porque ya el empaque viene con el envase, contiene el producto, ¿cierto? Entonces, esto es lo que conocemos como el embalaje terciario o- y lo que sirve es para almacenar, proteger, conservar y transportar. Entonces, vamos de lo micro a lo macro, de lo pequeño a lo grande, ¿cierto? Y obviamente es muy importante contemplar el uso de ellos. También, muchachos, algún comentario, pregunta, lo que sea, me van indicando. Entonces, vamos a continuar. Listo. Entonces, miremos estos ejemplos. Estos son algunos ejemplos de unos tipos de envase. Vamos pues a hablar como rápidamente de ellos. Y si nosotros vemos este envase o el primer envase que vemos en la foto, ¿cómo se llama ese envase? ¿Cómo se llama este envase? ¿Qué es esto? Plato desechable, profe. Plato desechable, listo. Si es un plato de icopor desechable y pensemos que hay un producto va, pero pensemos en un algo más formal para decir en la forma que viene eso, porque eso realmente no lo conocemos o no digamos que es un plato, sino que pensemos en como productos perecederos, como frutas y algo que yo pongo sobre eso. Entonces, si pongo sobre eso y me lo contiene, pues no necesariamente es un plato, sino una bandeja, como dice Santiago García, súper bien. Entonces lo conocemos como una bandeja. Esto
digamos, esto y esto son un poco diferentes. Esto pues sabemos que es una botella y este es un, Base. muy bien, un envase o un frasco, ¿cierto? Súper bien. Listo. Y tenemos acá la bolsa de papitas. Y tenemos acá, como algunos ejemplos que ustedes también han dado, que es el tema de la lata. Y tenemos acá el cartón o el Tetra Pak o la caja también. También pensemos en la caja de una manera diferente. Pues a veces nosotros pensamos que una caja solamente es de cartón y solamente puede guardar elementos, pues digamos, como más grandes o elementos físicos. Pero si nosotros vemos esto en el ejemplo de líquido, como las cajas de uno, los diferentes almacenes de cadena o supermercados que venden ese tipo de líquidos, pues también sirve para esto, ¿sí o no? Y esto, digamos, el material es lo que conocemos como el Tetra Pak, ¿cierto? Pues el material seguro, reciclable, de muchas capas de plástico y demás. Entonces es un tema que también empecemos a formalizar un poquito todo ese tema de definición y conceptos que tenemos. ¿Listo? Luego tenemos acá, ¿qué es eso? Una pasta. Digamos, la pasta va dentro de eso. No es otro empaque, pero puede servir para muchas cosas, para crema, para pasta. Claro que sí, pero ¿cómo se llama empaque? Mm, Envase, ¿no, profe? No, eso es un envase. Sí, eso estamos claros que es un envase, pero ¿cómo se llama ese envase? Porque digamos, yo no digo, mira, yo voy a envasar la pasta de dientes en un envase de pasta de dientes. El tubo tuvo la culpa. Muy bien, Santiago. El tubo. Eso es un tubo de algo. Pues y obviamente nosotros podríamos pensar, pero es que el tubo también es el que se conoce como para otra cosa. Y sí, pues digamos en esencia el tubo largo de PVC o algo, no estamos hablando de ese tipo, sino que ese tipo de envase, perdón, que vemos ahí es un tubo. Si no decimos un tubo de pasta, un tubo de pegaloca, un tubo de algo, pero así es como se conoce formalmente ese tema. Si nosotros vemos las imágenes acá, muchachos, vemos que todo tiene que ver con contacto principal y contacto primordial. Entonces, esto es nuestro primer como elemento para empezar a proteger de alguna manera el producto, porque pensemos, si no tenemos el envase, pues ¿cómo vamos siquiera a tener el producto contenido? Es decir, ¿de qué me sirve yo tener una botella de gaseosa, digo, tener una gaseosa si no puede estar en botella? O en vaso o en lo que sea, pues no lo puedo contener porque se me riega. Lo mismo que unas fresas o una bandeja, unas bandejas ahí en el piso simplemente ahí, pues obviamente quiero facilitar el proceso logístico y todo el tema de movimiento de mercancías. Listo. Entonces, obviamente esos son como algunos ejemplos que tenemos y vemos que son contactos principales. Listo. Y acá vamos a hablar mucho de mezcla de conceptos de que obviamente para mí es un envase, para mí es un empaque, para mí es un embalaje. Pues pueden ser a la vez las tres o pueden ser un poquito más específicos según el uso que le estoy dando, ¿cierto? Porque en ciertos momentos yo puedo tener una caja que me contiene en sí el producto, ¿cierto? No solamente me sirve como el tema de empaque, sino que también me sirve el tema del envase. ¿Ok? Perfecto. Listo. Entonces, estos son tipos de empaque, diferentes ejemplos que tenemos nosotros para identificar cómo se llaman o cómo se identifican estos tipos de empaque. Como nosotros ya vemos, ya son un poquito más grandes en el sentido de que ya contienen lo que contiene, por decirlo así. Pues ya, digamos, no sirve tanto para el tema de contener el producto principal, porque si yo miro este, pues, digamos, yo miro este, perdón, se lo señalo. Si yo miro este, pues no necesariamente va a tener un líquido ahí, ¿sí o no? Y si yo miro este, no significa que voy a tener algo frágil, sino que sirve para todo el tema de envolver y sirve para todo el tema de contenerlo el producto principal, ¿sí? Esto, que ya está, digamos, debidamente contenido en su envase. Entonces, esto ya como hemos visto, también puede ser un tema más comercial y, digamos, un tema más de mostrar, porque finalmente el contenido interno está debidamente envasado, pero está mostrado
o se muestra, se vende, se comercializa, más que todo en el tema de empaque. Entonces, estos cositos naranjaditos de plástico, ¿cómo los llamamos? Eso es una. Una Sí, ya. canasta. Muy bien, podemos hablar la canasta, algunas personas las podrían llamar canastilla, otras personas la pueden llamar bandeja porque también se considera una bandeja, o sea, una bandeja no es solamente plana. Muy bien, entonces, esto tenemos, pues esto y esto son ejemplos de. De cartón. Muy bien, cajas de cartón. Y miren que tenemos diferentes tipos de cajas de cartón y tenemos diferentes formas en usar ese cartón. Miremos este primero. Esto es un cartón netamente decorativo y súper comercial, ¿cierto? Pues digamos uno dirá, ¿es fácil transportar todos esos lápices de un lado a otro así? No necesariamente, sino que los utilizo para, digamos, transportarlas dentro del almacén y para mostrarlos. Mire que los colores llamativos me ayudan para todo esto. Mientras que estas ya son un tema más de cajas funcionales, por decirlo así. Y digamos, las cajas tienen diferentes características y diferentes nombres que tienen que ver con el tema de los pliegues y digamos que son cajas que se llaman modulares o semimodulares, que significa que tienen como las diferentes particiones o las diferentes separaciones que yo podría utilizar. ¿Cierto? Bueno, vamos para este. ¿Qué es esto? Un guacal, ¿no, profe? Más o menos, pero algo le falta a eso para que sea un guacal. La tapa. Un guacal por lo general es cerrado por todos los lados. Esto también lo podríamos considerar una especie de canasta, ¿cierto? Una canasta, una canastilla de madera que nosotros utilizamos. Listo. Luego si nosotros vemos este, perdón, pues uno dirá, digamos, si uno se centra en este, perdón, y de prove, pero este que usted nos está mostrando, pues es un envase, ¿cierto? Porque contiene algo. Yo les digo, si no, digamos un ejemplo, yo puedo utilizar eso como algo para dar un regalo, ¿sí o no? Pensamos en algo de regalo, pero el regalo es lo que está adentro, sí, pero cómo está contenido lo que está adentro. Digamos, voy a regalar, digamos, pues a propósito, les felicito a todas las lindas niñas de la clase, pues y me imagino que sus compañeros también le han felicitado, pues un muy animado y feliz Día de la Mujer, entonces le voy a regalar algo a mis compañeritas, ya el lunes que viene, pues muchachos, pueden dar el ejemplo de regalarle a las niñas unas chocolatinitas y le pueden traer en esto. Obviamente la chocolatina está contenido en el envoltorio, en el wrapper o en el papel, pero va dentro de esto que nosotros lo conocemos como una Papel. Regalo. una bolsa, muy bien, una bolsa de papel, bolsa de regalo, bolsa. Entonces recordemos que aquí estamos hablando en términos un poquito más logísticos y formales. Excelente. Entonces es una bolsa. Otros también lo podrían llamar un saco. Recordemos que los sacos también son métodos o son formas de envasar, empacar o embalar una mercancía. Por ejemplo, un saco de arroz. Uno podrá decir que hace un saco de arroz, hace las veces de contener, de comercializar, porque vemos la marca, y de ser embalaje porque lo puedo transportar. Y obviamente me facilita que no tener que estar que no tener que estar moviendo arroz por arroz suelto ahí, sino que lo puedo mover en un saco. ¿Listo? Luego tenemos esto. Esto también es algo que se puede combinar tanto como como empaque, como embalaje. Esto es ¿qué es esto? El corrugado. Muy bien, cartón corrugado. Cartón corrugado. Es un ejemplo de cartón corrugado que lo utilizamos más que todo como para proteger. Entonces también, o le podríamos poner algo encima como para también resguardarle un poquito. Entonces es una mezcla como empaque y embalaje. Y estos, yo sé que ustedes van a decir, profe, eso también es un ejemplo de una caja. Yo les digo, pues sí, pues obviamente en esencia es una caja o hecho de cartón, de que el tema del litográfico y demás, pero digamos, esto tiene un nombre un poquito más formal y no necesariamente es una caja, sino que es un qué.
¿Una lata? No, eso no es una lata. ¿Un contenedor? Pues en esencia es una especie de contenedor porque guarda un producto. Caja metálica. Estuche. Estuche, muy bien, un estuche. Listo, ¿por qué? Los estuches por lo general tienen ciertas hormas para los productos. Pues en esencia sí podría decir es una caja, pero ahí le estamos como desmeritando realmente como la función principal, como de un estuche que es tener, por decirlo, una forma de caja más elegante, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como un estuche. Entonces, hemos hablado frasco, botella, bandeja, canasta, canastilla, caja de cartón, cartón corrugado, estuche, guacal, que vamos a ver un poquito más adelante, bolsa, saco, que es un sinónimo de bolsa, y digamos, ya vemos que hay muchas formas de identificar y llamar estos empaques y estos envases, ¿cierto? Y finalmente, vamos a mirar el tema de el embalaje, ¿cierto? Entonces, obviamente nosotros tenemos diferentes tipos, diferentes formas, diferentes temas para hablar de todo lo que tiene que ver con embalaje. Entonces, esto es demasiado importante para nosotros y todo el mundo sabe cómo se llama esto, ¿cierto? Esto es una... Estiva, profe. Muy bien. Estiva, paleta, paleta, ¿sí o no? Y en algunos países, como en México, en algunos países latinoamericanos, lo podemos encontrar como tarimas. Entonces, tenemos la estiva, también se conoce como pallet en España, a veces lo conocemos como paleta y también se conoce como una tarima, ¿cierto? Principalmente hecho de madera, aunque también hay de plástico y otros materiales y lo podemos utilizar. Mire que ya hablemos que el embalaje es muy importante para todo el tema del transporte. Entonces uno dirá, yo tengo un pallet realmente protege, sí y no. Realmente contiene, pues no es que contenga, sino que más bien hay algo encima. Una estiva tiene alguna connotación o tiene algún atractivo comercial. O sea, si a mí me muestran una mercancía en una estiva, de una digo, no, me la llevo porque está en un pallet. No, sino que tiene la función principal del embalaje de poder transportarse fácilmente, porque finalmente yo tengo un montacargas, tengo un estibador, tengo un aparato que me ayuda a levantar, a mover, a desplazar esa estiva. Y acá simplemente es una fotico de los diferentes tipos de, pues por decirlo así, que se tiene de estivas y pues como muy a grandes rasgos. Y luego miramos otro tipo de embalajes. Listo. Entonces nosotros vemos acá, miremos este, no ese que está señalando, sino que espera, les muevo bien el puntero. Esto es qué, ¿cómo lo llamamos? No digan papel porque eso no es un papel. Pero eso es que estrés. No. O, ¿cómo es que? No se ve bien. No se ve bien, está muy ciego usted, hermano. Es algo como un plastiquito medio blanquito que lo vemos cuando destapamos muchas cajitas o cuando desenvolvemos como cosas que son delicadas. Eso es una... Stretch no es, sino que es como un plastiquito como medio blanquito, que es como medio gruesecito a veces. A ver, ¿cómo se llama eso? Pero ¿cómo así que no se acuerda? Eso, muchachos, es una película o un rollo de polietileno. ¿Listo? Hay diferentes especies de plásticos según perdón, su composición, polietileno, poliestireno, poliuretano y así sucesivamente. Pero esto se podría conocer como una película de polietileno. A ver si de pronto se ve un poquito más claro cuál es el que sigue. El que sigue también es una especie de película, pero tiene un nombre muy específico.
Plástico, sí, pero ¿plástico de qué? Usted no ve que tiene burbujas, muy bien. Eso es lo que se conoce, perdón, como el papel burbuja, ¿cierto? Obviamente burbuja porque tiene pequeñas burbujitas de aire que ayudan a proteger. Les hago una consulta. ¿Alguien sabe cómo se dice papel de burbuja en inglés? Bubble Wrap. ¿Bubble qué? Bubble está súper bien, listo. ¿Y la segunda palabra es? Bubble Deletrémelo, por, Wrap. deletrémelo, por favor. W-R-A-P. Wrap. Pensé que me le iba a deletrear en inglés, hermano. Ah, Excelente. Muy bien. Súper bien, Jorge. Perfecto. Bubble wrap. Excelente, muchachos. Si ustedes alguna vez ven esto, pues no se asusten, no piensen que de pronto no es lo que estamos pensando, es precisamente eso. Y si hacemos la pequeña deconstrucción de ese conjunto de palabras, pues vemos que la palabra bubble significa burbuja. ¿Ustedes alguna vez visto de pronto un envoltorio de chicle de Estados Unidos o que ya tienen? El chicle se llama bubble gum, ¿cierto? Entonces, bubble es simplemente burbuja. O las burbujas de jabón, soap bubbles y así sucesivamente. Y wrap significa, envoltura. muy bien, envoltura como sustantivo, envolver como verbo. Muy bien, envoltura. Entonces es una envoltura de burbujas, ¿cierto? Entonces cuando nosotros vemos algún bubble wrap, es precisamente eso. Pues no diga que nos vamos a poner de pinchados y vamos a decir a nuestro pro logístico, necesito 3 metros de bubble wrap. No, necesito 3 metros de papel burbuja, ¿cierto? Pero, ¿por qué les digo eso? Esto hasta de pronto ustedes van a importar eso. Resulta que ustedes son una empresa de logística y se especializan en empaque de materiales. Si ustedes le van a comprar a una empresa en Japón, no sé, 300.000 metros de ese rollo, pues obviamente tienen que saber cómo de pronto se dice en inglés o cómo le van a encontrar, ¿cierto? Súper bien, muchachos, excelente. Listo, luego tenemos perdón, este que también es una especie de bandeja, ¿cierto? Entonces miremos que ya tiene como unas funciones diferentes, de una bandejita más pequeña que de pronto guarda frutas, guarda algún producto alimenticio, guarda alguna comida. Hay pronto unas bandejas en un proceso industrial. Y mire que acá se utiliza más no solamente el tema de transporte o el tema de que contengan algún empaque, algún embalaje, sino que también pueden servir para el tema de clasificar. Pues obviamente también todo ese tema del embalaje nos permite diferenciar un elemento a otro, ¿cierto? Súper. A ver muchachos si alguien conoce. Este tipo te les voy a decir, digamos, esto tiene un nombre técnico, pero digamos, eso se ve como una bolsa, ¿cierto? Este tipo de bolsas se utiliza para transportar todo el tema de carga a granel de grandes cantidades. Es decir, a veces en vez de llenar un contenedor de carbón, pues obviamente ustedes saben que el carbón es muy contaminante y ensucia y finalmente si yo entrego el contenedor sucio, pues yo tengo que pagar o corresponder por la limpieza. Entonces a veces utilizan este tipo de embalajes para hacer ese transporte de mercancías, ¿cierto? Y todo el tema de carga a granel para una cantidad más grande de lo común. Les hago entonces la pregunta. ¿Alguien sabe cómo se llama este tipo de bolsa? Pero tiene un nombre técnico que ustedes alguna vez de pronto van a escuchar. Y no es bolsa ni saco. Tiene un nombre específico. Costal. Nope, costal es más pequeño que ese. Contenedor de una bolsa contenedor. Nope. Esto, muchachos, alguna vez lo van a escuchar, alguna vez lo van a ver, se conoce como una big bag. O sea, literal traduce bolsa grande. Sino que en los términos logísticos conocemos los big bags como ese tipo de recipientes, sacos grandes, que mire que tiene como una particularidad que tiene algunas manijas, una forma de transportar un poquito más fácil, pero se utiliza para cantidades muchísimas, o sea, muy, muy, muy grandes. O sea, yo puedo llenar un contenedor de carbón. Pero como les he dicho, llenar esos tema de sacos más pequeños, pues quizás
Es más costoso porque el carbón no tengo que tener un manejo muy delicado, simplemente necesito un embalaje resistente, un embalaje que a la vez es empaque, que a la vez es empaque resistente y que se pueda manipular en grandes cantidades. Entonces, yo voy a descargar 10 sacos de carbón o voy a descargar de pronto 3, 4, 5 big bags que necesito para mi producto. Entonces, eso, muchachos, es lo que se conoce como un big bag. ¿Listo? Big bag, así se llama. Bueno. Listo. Entonces, no hablemos de esto. O si quiere, hablemos de los dos. ¿Cómo se llaman estos cositos de plastiquito azul? Barriles. Muy bien, Barriles. muy bien. Pueden ser barriles, también se puede llamar canecas, también se pueden llamar tambores. Pipeta no es, aunque se ve la foto como medio parecida a una pipeta, eso no tiene nada que ver como con las pipetas de gas, sino que ese cosito negrito es como una cosa donde, el asta donde se agarra. Pero eso es eso. Eso es un bidón, una caneca, un tambor, ¿sí o no? Lo que ustedes están indicando. Pero concentrémonos en esto específicamente. Si ustedes ven, esta imagen es la imagen de un contenedor que tiene las puertas abiertas. Este es el producto principal que yo estoy transportando, sea químico, sea grasa, sea aceite, es algo que yo estoy transportando en esos barriles, ¿cierto? Pero mira que esto, ¿qué es? ¿Qué piensan que es esto? Fue como unas bolsas inflables como para que el producto esté más estable. Muy bien, se llaman bolsas de aire. ¿Listo? Son simplemente bolsas de aire. Y les hago una pregunta. ¿Por qué, digamos, si nosotros miramos la imagen, por qué piensan que se utilizan este tipo de bolsas de aire? ¿O qué función tienen? Ajustar el producto, pues para ¿Cómo, que cómo? no tengas, para ajustar el producto y como para que no tenga espacios de que de pronto eso, estabilizar, como dice el compañero. Muy bien, excelente, para estabilizar. Entonces, ¿por qué lo estabiliza? Si nosotros vemos esta imagen, si yo le quitara estos dos bolsas de aire, ¿qué le puede pasar a ese producto como está amarrado, como está ahí, digamos, embalado? ¿Qué le puede pasar a ese producto dentro de un contenedor? Muy bien, se cae, se desubica por el movimiento natural de algo. Nosotros a veces, o sea, es algo como común en la logística que de pronto una mercancía llega dañada y los clientes a veces se sorprenden, pero ¿por qué llegó dañada si estaba dentro de un contenedor? Que puede pasar con algo como una máquina, pero si la máquina estaba supuestamente bien, estaba solo un pallet, sí, pero nosotros tenemos que recordar que ningún transporte es completamente plano el movimiento. Si nosotros estamos en un contenedor en alta mar, ¿cuál es el movimiento normal que tiene un barco? Este vaivén, ¿cierto? Entonces, al estar moviéndose de esta manera el barco, se mueven los contenedores dentro del barco. Y sí, uno está encima del otro, entonces uno dice que no se mueven de a mucho. Pero claro que hay un movimiento mínimo. Y este movimiento mínimo, o cuando hay tormenta, se vuelve movimiento así, hace que ¿qué? Que si yo no lo tengo sujeto, si yo no lo tengo bien amarrado, pues se va pegando contra las laterales. ¿Qué puede suceder si se pega contra las paredes? Ese producto se puede dañar, se puede caer, ¿sí o no? Entonces aquí está preguntando Santi si esa bolsa no es frágil para garantizar esta estabilidad. En esencia, no es frágil, digamos que es delicado manejarlo, sino que realmente es hecho de un plástico muy resistente que permite pues finalmente yo cuñar o yo apretar eso y que el viaje sea más seguro. Y finalmente solo lo llenan con aire, o sea, no es que es lleno de helio o algún gas especial, sino que lo llenan de aire. Lo que pasa es que para este tipo de sacos tienen que utilizar un plástico de una densidad muy grande, una alta densidad y un material pues muy fino y muy resistente para eso. Porque un ejemplo, si yo voy a llenar una bolsa, no se puede sonar exagerado, si lleno la bolsa con la que llevo la coca, la moga, el almuerzo, que es una bolsita del de uno, o es una bolsita del éxito, o es una bolsita, quién sabe, de la tienda de Don Pepito.
pues hagamos el ensayo, llenamos la bolsa de aire, lo intentamos cuñar algo, pues esa bolsa no es la más fina. Entonces, finalmente, ¿qué va a hacer? Cualquier perforación va a poner va a poner en exposición a ese tema. Y esto también, muchachos, lo vemos en paqueteo. En los que trabajan de pronto en estas empresas de courier, los que trabajan en UPS, los que han hablado de ese tema, ustedes han visto que las empresas de paqueteo, pues, de mensajería más pequeña, no utilizan estas bolsas de aire tan grandes que le caben en un contenedor, sino que unas bolsitas así chiquiticas, chiquiticas. Y uno cuando abre esas cajas, pues no sé si a alguien le ha tocado esa oportunidad cuando han de pronto transportado algo delicado o algo del exterior que han comprado por Amazon o algo, utilizan este tipo de productos. Y uno dice, esa bolsa no se desinfló. Pues finalmente no se desinfló porque así sea una bolsa pequeña lleno de aire, es de un material resistente que puede hacer que el movimiento de la caja pues no sea tan brusco durante todo su trayecto. ¿Listo? Perfecto. Luego tenemos el que sigue. ¿Qué es esto? Una espuma. Muy bien. ¿Y una espuma qué? ¿Qué tiene especial esa espuma? Una espuma protectora. Sí. ¿Y por qué protege? ¿Qué tiene especial esta espuma para proteger? El molde. Muy bien, excelente palabra. Esto, muchachos, es lo que conocemos como una espuma moldeable. Es una espuma moldeable porque precisamente es una espuma que utilizan un molde para sacar una forma específica. ¿Y por qué sacan esa forma específica? Precisamente para que el producto que yo voy a ingresar o que yo voy a meter ahí quepa de una manera cerradita, apretada y se evite al máximo el movimiento. ¿Sí o no? Mientras más apretado esté ese molde, esa espuma, muchísimo más protegido va a estar y va a prevenir el movimiento. Pero obviamente se hace una espuma que es un poquito más resistente y a la vez blanda, que no me va a perjudicar el producto. Porque pensemos, ¿qué pasa si esta espuma, perdón, si este molde no es hecho de espuma, sino de metal? Pues finalmente se puede rayar, pero esto como una espuma es suave y cuña y aprieta, entonces eso es muy importante. Luego acá tenemos pues otro ejemplo de una caja o un cartón corrugado. La diferencia es que ya pues más adelante pues en otra materia pronto se podría ver que eso se conoce como una tabla de doble fondo, doble tapa, donde se tiene acá un cartón corrugado en forma de olas y las dos tapas de un cartón plano, que eso es más que todo para que sea resistente. Finalmente, mientras más capas y más, por decirlo, ondas tiene lo que va entre esas dos tapas, muchísimo más seguro y más protegido va a estar el producto, ¿cierto? Entonces, mire que acá, muchachos, ya estamos empezando a ser más formales en el vocabulario. Ya estamos expandiendo ese tema que no hablemos de esa cosita, esa cajita, ya no, pues ya tienen como unos nombres técnicos que nos podrían utilizar. Y uno dirá, pero profe, ¿por qué es importante eso? Es precisamente si yo voy a hacer una solicitud, si yo estoy revisando un envase, un empaque y embalaje, yo tengo que hablar en términos formales para que me entiendan que yo estoy hablando uno serio, que yo tengo conocimiento de causa. Entonces yo le puedo decir a mi proveedor, sabes que esa estiba que me estás transportando no es suficiente. Esa bandeja en la que me llegan los productos, no. Ese big bag, ese saco, mira, llenaste el contenedor y la bolsa inflable o la bolsa de aire que utilizaste no tenía un grosor lo suficiente y se reventó por un lado y fue comprometido el producto. Entonces, ser un poquito más formal en el vocabulario, muchachos, y ser como eso, muy claros en lo que nosotros queramos decir. ¿Listo? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario hasta el momento. Y obviamente hay miles de tipos de envase, embalaje, muchísimo más. ¿Listo? ¿Alguien ¿Cómo se más dirá? llama? Sí, yo, profe, ¿cómo es que se llama ese último? Qué pena. Esto, esto es una lámina de cartón corrugado. Sino que en sí se llama una especie, esto es cartón corrugado que se llama de doble tapa. ¿Por qué se llama de doble tapa? Porque tiene dos láminas de cartón corrugado planas en medio de una lámina de cartón corrugado ondulado. Entonces, esto es una, una especie o un tipo de cartón corrugado que se llama una lámina de doble tapa. Ya existen de
triple tapa y algunas que se llaman doble, que son simplemente 3 de estas y así sucesivamente. Entonces, y mientras más capas, más protección se tiene, porque también, digamos, se tiene la más sencillita, que es simplemente una lámina ondulada y una sola tapa. Pero luego se tiene la de 2 tapas, que es esta. Luego se tiene la que es de 2 tapas, la que es, perdón, de 3 tapas y dos láminas onduladas. Y luego se tiene la triple, que es de 3 láminas onduladas con 4 tapas. Entonces, mientras más voy utilizando tapas, muchísimo más seguro o, digamos, resistente es el producto, precisamente por unos principios físicos de como distribución de la fuerza de algo. ¿Listo? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No, Profe, señor. no, profe, no. Está bien. Listo, listo. Entonces, bueno, entonces ya vamos a hablar de un elemento de embalaje superior, que es el contenedor. Pero eso lo hacemos después del descanso. ¿Listo? Entonces, muchachos, son las 7:33. Pues hagamos a nuestro descansito, tomamos 20, 21, 22 minutos. Entonces, si quieren, arrancamos a las 7:55. Arrancamos a hablar del tema de contenedores. Y vamos a mirar, pues obviamente, además del tema de la importancia, la diferencia entre los tamaños, y ya vamos a ser más formales en eso. A veces nosotros en las clases solamente decimos un contenedor de los tamaños principales, ¿sí o no? Conocemos el contenedor de 20 y el contenedor de 40, pero listo, eso por qué se llama, de qué otra forma, pero existen muchísimos contenedores más que nos permiten también tomar una decisión a la hora de escoger una opción logística, una alternativa logística óptima según el producto, porque no necesariamente todo se tiene que transportar en este tipo de cocos o de contenedores. ¿Listo? Entonces nos vemos de nuevo a las 7:55 y pues cierro el micrófono y apago la cámara, pero ya saben, cualquier dudita, comentario que tengan, me avisan por el chat. Listo, muchachos, ya estamos de regreso. ¿Qué más? Bueno, entonces continuemos hablando de nuestros contenedores. Entonces ya obviamente pues los contenedores principalmente lo conocemos como nuestra unidad por excelencia de embalaje en el término marítimo, ¿sí o no? Entonces hablemos de este tema como los contenedores como pues de qué están hechos, qué componen y todo el tema de tamaños y demás. ¿Listo? Entonces, obviamente yo creo que ustedes ya hayan visto esto pues con varios profesores. Acá de pronto es una revisada muy rápida pues a todo ese tema de qué son y más que todo los diferencias. O sea, yo quiero que nosotros veamos hoy como los diferentes tipos de contenedores que existen y para qué los podemos utilizar, ¿cierto? Porque a veces, como les digo, nosotros simplemente nos concentramos como en unos detalles muy finos, como que, bueno, la carga marítima se transporta en esos cocos, en esas cajas, pero bueno, esas cajas son qué tamaño, cómo sé, cómo leo, cómo interpreto que vienen en los documentos de transporte eso. Entonces, es importante que nosotros conozcamos y hablemos de eso. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de los contenedores. Pues obviamente sabemos que todo el tema de la unidad de transporte para marítimo y se transportan en barcos que se llaman, o de pronto pregunto, ¿alguien sabe cómo se llaman los barcos que transportan los contenedores? ¿Sabes? Profesor, ¿qué buques? Muy bien, se llaman buques, sí. Que buque es cualquier nave o cualquier barco, sino que ellos tienen un número específico, o un nombre específico, perdón, que se llaman buques o embarcaciones portacontenedores, ¿cierto? Cuando nosotros escuchamos un portacontenedores, pues hablamos de eso. Listo. Y resulta que, digamos, las especies de motonaves tienen muchos nombres, pero de pronto ustedes van a escuchar en esta clase o en otras que de pronto o van a leer un artículo quizás o un libro que hable de, digamos, un tipo de contenedores muy conocido y de pronto que se han ido evolucionando, se conocen como los Panamax y los Post-Panamax.
Eso han sido como dos especies de barcos que se han utilizado como para los portacontenedores y de pronto alguien intuye o porque cree que tienen que se llaman así como Panamax o Post-Panamax. Por el canal, profe, ¿no? Muy bien, por el canal de Panamá. Súper. Resulta que los barcos tenían que tener cierta capacidad y cierto tamaño para poder pasar por las puertas del canal de Panamá. Hablemos un poquito de como tema técnicos. No sé si ustedes, o mejor dicho, les pregunto, ¿ustedes saben cómo funciona el canal de Panamá? No. Profe, Pues, ujú, no estoy seguro, pero he escuchado, si mal no estoy, que él tiene, por decirlo así, unas horas de tránsito. Y en esas horas de ujú, tránsito es cuando los buques pueden circular, pues así de manera directa, pero ujú. también hay unas veces cuando hay una especie como de contención o hay como una especie de cierre del canal. Eso es lo que Sí, he claro. escuchado, no estoy seguro, profe. No, está bien, sí, obviamente tienen horas limitadas de operación, aunque casi siempre es 24/7, pues pueden pausar como en cierto momento. Sino que yo les pregunto, cuando ustedes escuchan el canal de Panamá, la palabra canal, simplemente ustedes dicen, listo, llega al canal y ¡fiu! Sigue derechito y cruza el canal. Pues sabemos que el canal de Panamá es ese cuerpo o esa, digamos, parte terrestre que separa al Pacífico del Atlántico del Caribe, ¿cierto? Y los barcos lo utilizan para cruzar. Pero muchas personas piensan que simplemente un canal es, por decirlo, una entrada o un túnel, por decirlo así. Y resulta que el canal de Panamá no funciona así. Porque resulta que, esto es algo muy particular, el agua que está en el Pacífico tiene una altura o tiene una topografía diferente al que está en el Atlántico. Entonces, les voy a mencionar muy rápidamente cómo funciona el tema del Canal de Panamá. Si alguna vez tienen la oportunidad de ir, maravilloso. Si no, pues vayan virtualmente, ven un video, busquen Canal de Panamá. Entonces, resulta que el Canal de Panamá tiene como una especie de separacioncitas, como diferentes puertecitas. Resulta que esas puertas, ustedes lo van a escuchar, el término marítimo, son esclusas. Pensemos en una esclusa como una reja, por decirlo así. ¿Y cómo funcionan los barcos del Canal de Panamá? Porque muchas personas piensan que simplemente es cruzar y ya, que no hay restricción y nada. No. ¿Cómo tiene que funcionar? Resulta que, digamos que este es el barquito. Este es el barquito, ¿sí o no? Entonces, llega el barquito, entra a la primera esclusa. ¿Qué es lo que pasa? Mientras está acá, cierra una puerta acá, cierra otra puerta acá. Y ustedes saben qué hacen, muchachos. Empiezan a llenar esto de agua. Entonces, esto empieza a subir. Pa, 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 así. Luego, ¿qué hace? Sube y luego es capaz de pasar a la siguiente esclusa. Luego pasa el siguiente proceso, sube y así sucesivamente. Entonces, eso es como lo curioso del canal de Panamá y esa operación es súper bacana, que ellos llegan y suben el canal, pero es por el tema del nivel del agua, o sea, es como son ascensorcitos, pero lo que pasa es que los ascensores tienen que ser obviamente muy cuidadosos de ese tema porque suben un nivel, bajan un nivel, suben un nivel, pero eso lo hacen, mejor dicho, en un tiempo que ustedes no se imaginan. Entonces resulta, ya como para aterrizarles un poquito más del tema, resulta que hay unos barcos que se conocen como los Panamax y los Post-Panamax. Y se conocen como los Panamax porque tenían el tamaño permitido para poder pasar por el canal de Panamá. Pero resulta que, pues a medida que se fueron haciendo las economías de escalas, como fueron como ampliándose todo el tema de comercio internacional, sucedió que muchas compañías navieras, que son los dueños de los barcos, escogieron hacer buques que se llaman post-Panamax, es decir, que se hacían de un tamaño superior que no permitían que pasaran por el canal de Panamá. No permitía que pasaran por el canal de Panamá porque eran demasiado grandes, porque realmente si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de ver un videito de eso, ustedes van a ver que el espacio entre las puertas es una cosa de nada. Entonces, al tener portacontenedores más grandes, pues no se podía. Entonces, ¿qué hizo el canal de Panamá? Resulta que hace unos pocos años tuvo una ampliación en otro lado de la parte del canal y ya se permite el tránsito de embarcaciones post-Panamax. Simplemente nosotros vamos a decir, yo pues
después de pronto para ondita les consulto como las especificaciones técnicas de cuántos contenedores. Pero un momento, pues hagamos una búsqueda en Google aquí súper rápida en capacidad de barcos y ustedes van a ver como por qué la diferencia. Listo. Entonces regalamos un segundo. Muchachos, los vales como la consulta. Ya les digo específicamente, me han dicho, pero yo lo googleo acá. Y les digo exactamente que en la cabeza no lo tengo. Vale, capacidad, barco, Panamax. Listo. Entonces acá me sale que los buques Panamax tienen una capacidad de descarga de 62.000 toneladas y vamos a ver si hablamos de cuántos contenedores. Entonces miren, la capacidad de un contenedor, de una portacontenedores Panamax es de 5.000 TEU. Listo. Y luego tenemos los nuevos o los post-Panamax. Mire cuánta capacidad tienen. 120.000 toneladas de capacidad y pueden transportar 13.000 TEU. Entonces miren muchachos, más del doble, más del doble. Entonces, entonces imagínense la capacidad. Ahora vamos a empezar a hablar un poquito ya chévere de todo este tema marítimo. Cuando ustedes de pronto alguna vez han escuchado esta palabra o estas siglas TEU, es muy importante que empecemos a conocer esas siglas porque la vamos a repetir y mejor dicho eso siempre lo van a escuchar. Profe, ¿me podrías repetir por favor la capacidad de los Panamax? Por Claro favor. que sí, el Panamax es 5.000 TEU y 60.000 toneladas. Listo. Ya este Santiago es muy pinchado. 20 foot of equivalent unit. Bueno, ¿y eso qué significa? Muy bien. ¿Unidad? ¿Unidad de qué? No, no me traduzca unidad equivalente. Bueno, muchachos, simple, no. Ahí está el tema donde tenemos que decir, no significa a 20 unidades, pies, listo, perfecto. Simplemente nosotros, muchachos, algún momento que ustedes piensen en la palabra TEU, solamente tienen que hacer esta asociación de que un TEU es un contenedor de 20, listo. Ya vamos a empezar a ver los tamaños de contenedor, pero siempre pueden hacer esa asociación. Un TEU es igual a un contenedor de 20, ¿cierto? Contenedor de 20 pies. Listo. Y dos teos, pues es el equivalente a dos contenedores de 20 pies o al contenedor que le sigue en tamaño, que es el contenedor de 20 pies. Bueno, muchachos, ¿por qué les explico esto? Resulta que cuando los agentes de carga o cuando las navieras, ellos hacen algo que se llaman alocaciones de espacio, ¿cierto? Entonces, porque pensemos, ustedes piensan, mira lo que hablamos de la capacidad, ustedes piensan que esos 5.000 de los Panamax y de los 13.000 teos de los Neo o los Post Panamax son solamente para un país. Es decir, yo espero que esos 5.000 contenedores viajen de un país a otro. No, profe, obvio no. Muy bien, ¿y por qué no? Pues me imagino que porque todos los puertos deben tener dimensiones en cuanto a la capacidad de los contenedores diferentes, ¿no? Muy bien. Y pensemos que nosotros estamos hablando de que qué ruta tiene ese barco. O sea, muchachos, muy pocas veces vamos a ver un solo portacontenedores para de un solo país a un solo país. Pensemos en un país más cercano a nosotros, uno de los países más cercanos, un país fronterizo, Perú. Ustedes saben que Perú es uno de los socios comerciales más importantes de Colombia, específicamente en el tema de textiles, y hacemos muchas importaciones y exportaciones entre. Ustedes nunca van a encontrar que un solo barco tenga 5.000 contenedores para Colombia o 5.000 contenedores para Perú. No, resulta muchachos que esos barcos que transitan entre Perú y Colombia no vienen originariamente de Perú y de Colombia, ¿cierto? Sino que hacen un trayecto largo y vienen viajando desde Asia. Entonces empecemos a pensar cuántos puertos hay en Asia.
Están los puertos de China, están los puertos de Corea, están los puertos de Japón, están los puertos de Malasia, están los puertos de Indonesia, están los puertos de Oceanía, si toca bajar hasta allá, están los puertos de la India. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos 5.000 unidades son los 5.000 unidades del viaje, pero resulta que puede cruzar todo el mundo y va despachando 300 en este puerto, 500 en este otro puerto, 1.000 en este puerto. Entonces, es importante que sepan que para las rutas, muchachos, las líneas navieras y los agentes de carga hacen algo que es la alocación de espacio. Listo, es el tema de la alocación de espacio porque se necesita como el tema de que yo saber para esta ruta específica cuánto espacio tengo para transportar. Porque digamos para Colombia me pueden dar una locación, te vienes de China a Colombia de 300 contenedores. Entonces hay que mirar cómo viene ese tema y cómo lo traducen las navieras o los agentes de carga. Dicen que para esta motonave cuentan con 20 teus. Entonces uno dice 20 teus, entonces uno dice, 20 teus. Entonces, ¿cuánto es el tema de 20 teus? Es el tema de, tienen solamente espacio o capacidad o alocación de espacio para o 10 contenedores de 40 o 20 contenedores de 20, ¿sí o no? Exactamente, aquí está diciendo Santi, o sea, un trayecto que normalmente toma 40 días desde China, realmente no tomaría tanto tiempo si no hubiera desvíos en el itinerario. Tienes toda la razón, Santi, en esa pregunta que haces, porque finalmente es el tema que tenemos que tener en cuenta que, digamos, ¿por qué se hacen tantas escalas? Pues precisamente por el tema de economía. Es que, digamos, cruzar el canal de Panamá, todo el combustible, pues cada uno de los actores de la cadena en cada país como que lo va pagando. Entonces, sí existen servicios, pues digamos, no exclusivos, sino que perdón, existen servicios charteados o servicios especiales que lo hacen. Lo que pasa es que son supremamente costosos, porque imaginen ustedes tener que alquilar un solo barco que va de un trayecto a otro. Entonces, más bien no, las navieras como son grandes consorcios y hacen transporte de mercancías durante todo el mundo, lo que se hace es que finalmente a cada puerto le dan un espacio. Entonces lo que pasa es que yo en contacto con mi socio en el exterior sé cuánto espacio tengo para eso y a la vez hay que tener en cuenta, digamos, hablemos del tema de alocación de espacio. Una naviera para Colombia, para un barco en específico, puede tener un espacio de 500 teos. Pero pensemos, ¿cuántos agentes de carga, cuántos importadores, cuántos actores están en la cadena? Y si realmente nosotros ponemos a ver que una capacidad de 500 teos, estamos hablando de 250 contenedores de 40. Y muchachos, hay clientes como Auteco que ellos solamente exportan y manejan hasta 100 contenedores en una salida. Hay empresas como el G que transportan de a 200 contenedores en un solo despacho. Porque imagínense, la carga del G vienes de Corea, vienes de Asia y va tocando diferentes países. Entonces son todos los electrodomésticos que van a tocar Sudamérica y América del Norte. Entonces, paran en México, siguen a Panamá, luego a Colombia, luego a Perú, luego a Chile, luego de pronto en la vuelta se siguen hasta Argentina, Brasil y así sucesivamente. Entonces es muy importante saber que contamos con un espacio limitado. Entonces simplemente es como para resumirles que cuando un agente de carga, una naviera les está hablando de Teus, ya sabemos que está hablando de capacidad. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿tienen alguna pregunta o comentario? Ahí de una me van contando. Profe, ¿Sí? disculpa, o sea ¿Sí? que esos TEUs son más o menos lo que uno, pues a lo que uno se refiere cuando uno habla de carga consolidada, cuando son transportadas la mercancía en aviones, que cada cliente, por decirlo así, tiene un espacio en el avión para transportar carga. No necesariamente, realmente el TEU se refiere como más que toda la unidad. En el transporte aéreo se puede conocer como la grilla o se puede conocer como el rack, por decirlo, para el transporte, pero también pues existen como algún tipo de equivalencias. Pero más que todo el TEU se utiliza más, es más común para el transporte marítimo que aéreo. ¿Listo? No, profe, o sea, lo que me refiero ¿Mm? entonces es como, el TEU es como que es las dimensiones de los contenedores o la cantidad Ujú. de carga que se puede transportar por cliente. Es la dimensión del contenedor. Cuando yo asocio la palabra TEU, tengo que pensar en un contenedor de 20, un contenedor de 20 pies. Y la capacidad que tiene ese contenedor, que ya vamos a ver en un momentico todo ese tema capacidad y peso. Vale, profe. ¿Listo? De una. Bueno, entonces,
Hablemos del contenedor de 20. Listo. Una de las unidades más comunes que más se utiliza, obviamente, todo ese tema que tenemos que tener en cuenta. Y aquí les hago de pronto algunas notaciones que vamos a tener que empezar a hablar en la jerga logística o en la jerga documental. Nosotros conocemos, o como vemos ahí en la presentación, el contenedor lo llamo 20 pies y tiene la sigla FT. ¿Alguien de pronto me puede decir qué significa esa sigla FT? Feet, como de pies. Muy bien, feet de pies, excelente. Bueno, resulta que no solamente van a encontrar el FT como la sigla para el contenedor. ¿Y dónde vamos a ver eso? En una cotización, en un BL, en cualquier especie de documento de transporte, vamos a ver diferentes clases o en algún tracking o trazabilidad de alguna naviera. Resulta que no la van a poner en la BFT, sino que le ponen 20 y le ponen un ejemplo, 20 ST. Entonces van a encontrar de pronto 20 ST. Entonces aquí les hago una pregunta. ¿Ustedes saben qué significa en esa sigla para un contenedor de 20 esas dos letras ST? ¿No? No sabe. Pues yo no sé. No problema, muchachos. Eso es lo que vamos a conocer como un contenedor estándar. Simplemente contenedor estándar común y corriente que maneja carga general. Entonces, cuando ustedes escuchen un 20 ST, les van a decir también un 20 estándar, la palabra en inglés, o su equivalente en español, estándar. Listo. Luego pueden encontrar de pronto también el tema de 20 DB. ¿Alguien de pronto sabe qué significa esa sigla DB? No, no problem. Pues Esto, no, no. no problem, muchachos. Esto significa dry van, que simplemente significa transporte seco. Pues digamos van de acarreo, de llevar, y dry es carga seca. Entonces, hay diferentes formas de identificar los contenedores por sus siglas. Ya tenemos para el 20, 20 FT, 20 CT, 20 DB y también encontramos la sigla internacional para pies que es un apóstrofe, ¿sí o no? Como el corchetico o el churito. También lo podríamos encontrar así. Listo. Entonces, obviamente cuando nosotros hablamos del contenedor de 20 pies, esa medida de 20 pies es ¿qué? Profe, la altura. Profe, altura. O sea, ustedes han visto un contenedor de 6 metros de alto. No, no es la altura. Es la capacidad de. Sí, tiene que ver la capacidad, pero pensemos, estamos hablando de un cubo, ¿cierto? Un cubo tiene 3 dimensiones, 3 medidas. Tiene largo, ancho y alto. Esos 20 pies, si nosotros hablamos de alto, estamos diciendo que ese contenedor tiene una altura de 6 metros, pues aproximadamente 5.9 metros. No creo que ustedes han visto un contenedor tan alto porque no cabría por los puentes, no. Entonces, ¿cuál de las dos nos quedaría? Nos queda el ancho y nos queda el largo. Y ahí tranquilamente pueden pastelear. Profe, ¿no serían como las medidas, por decirlo así, como combinadas? Altura por Sí, es ancho y largo. largo por ancho por alto. Pero los 20 solo corresponden a una de esas tres. Eso debe ser largo, profe, no. Muy bien, excelente. El largo del contenedor. Un contenedor de 20 pies se llama de 20 pies
Porque tiene una longitud de 20 pies o 5.9 a 6 metros. Listo. ¿Por qué? Vamos a ver a continuación las diferentes medidas de los contenedores y vamos a ver que los contenedores casi tienen siempre la misma medida en ancho y en alto, pero difieren en su mayoría o principalmente en uno en otro en el largo. Entonces, específicamente un contenedor de 20 pies tiene unas dimensiones interiores de 5.9 metros a lo largo. Es decir, yo tengo la capacidad de meter una carga de 6 metros hacia lo largo, pero tenemos que contemplar algo, muchachos. Quiero que se fijen en algo muy importante para esto. Cuando nosotros hablamos de este tema, no sé por qué me está viendo esto. Espérame, yo miro una cosa, muchachos. Creo que... es que mira, es que ustedes ni siquiera están viendo la presentación, muchachos. Disculpen, seguro que ustedes están viendo esto. Listo, ahora sí. Bueno, entonces, tenemos acá que estas unidades de 5.9 tenemos que pensar algo o les hago una consultica. Yo puedo meter una carga de exactamente 5.9 metros o de 6 metros en un contenedor de 20, que me mida exactamente eso. Es que No, pienso, pero yo creo que no. ¿por qué no? Pues cuando usted va a transportar todo tipo de carga, tiene que haber un espacio para que al momento de sacarla no va a ser tedioso, me imagino. Exactamente. Y si hablemos de tedioso, yo les pregunto, si el contenedor, si el espacio en el interior del contenedor es de 5.9 metros de largo, ¿yo cómo voy a cerrar las puertas del contenedor? ¿Por qué les digo esto? Resulta que una de las grandes malconcepciones o errores de los clientes es pensar de que porque llega al límite de un equipo me tiene que caber. Y ahí es donde nos equivocamos al tener esa suposición. Siempre cuando yo pienso en esta medida de largo de los contenedores, de ancho o de alto, muchachos, yo siempre sugiero quitarle de a 4 a 5 centímetros o hablemos de 10 centímetros. ¿Por qué? Las paredes, los laterales y las puertas de los contenedores son hechos de un grosor. Es que ese metal del que está hecho contenedor no es una laminita así. Entonces yo tengo que tener un espacio para poder cerrar la mercancía, para poder cerrar, perdón, el contenedor. Entonces, si nosotros pensamos en la capacidad a lo largo para transportar una mercancía, tirémosle más o menos 5.4, 5.5, 5.6 para que nos dé esa pequeña margen de maniobrabilidad de 30 a 40 centímetros y precisamente por el tema de las puertas. Entonces, el contenedor de 20 pies tiene 20 pies de largo y tiene 2.34 metros de ancho y 2.29 metros de alto. Esto, muchachos, puede oscilar, puede variar entre 1 o 2 centímetros según la naviera. ¿Por qué? Algunos tienen una lámina más gruesa, otro más delgado, pero más o menos este es el estándar del que nosotros podemos hablar. Listo. Eso es capacidad a lo largo. Bueno, pero entonces hablemos de algo. Resulta que, digamos, el contenedor tiene una capacidad también en peso, porque, digamos, cierto peso se tiene que cumplir para obviamente no poner en riesgo la carga o que no se desfonde el contenedor, porque un contenedor demasiado pesado no es muy factible o no es muy fácil de transportar. Acá nosotros vamos a mirar esta unidad que dice peso en libras. Dice que la capacidad en peso de un contenedor es de 52.831 libras. Vamos a hablar de 24.000 kilos o 24 toneladas más o menos. Pero resulta, muchachos, que yo tengo que quitarle un poquitico porque tengo que tener en cuenta un concepto que se llama la tara. Entonces, yo les pregunto, muchachos, cuando ustedes escuchen la palabra tara o tare weight, ¿qué significa eso? ¿Qué es la tara de un contenedor? El peso del contenedor Sí, vacío. excelente, el peso del coco, el peso del contenedor vacío. Entonces, es muy importante que nosotros siempre tengamos en cuenta en la capacidad del peso de un contenedor la tara. Y entonces yo les pregunto, ¿por qué la tara o el peso del coco vacío es importante contemplar?
Para saber cuál es el peso de la carga, profe. Muy bien, el peso total de la carga. ¿Y qué me influye el tema del peso total de la carga? ¿Cómo me puede afectar eso? Pero afectar en qué sentido, profe. Disculpe. Digamos, ¿cómo me afecta? Si un contenedor es muy pesado, ¿qué puede pasar? Es que el buque tiene una capacidad para transportar cierta cantidad de toneladas y no se puede sobrecargar porque puede naufragar, ¿no? Súper bien, Andrés, muy bien. Efectivamente, ¿qué es lo que pasa? Entonces, a veces los importadores no contemplan que están pidiendo mucha mercancía y viene muy pesado. Entonces, resulta que, digamos, lo que está hablando Andrés de un tema de estabilidad es el balanceo que les está hablando que hace el barco así. Y la naviera se encarga de hacer esa distribución de pesos. Si una mercancía es demasiado pesada o toman dos alternativas, o no la dejan transportar hasta una siguiente salida que de pronto tenga menos carga o menos pesada, o cobran un recargo que se llama el recargo de overweight o un recargo por sobrepeso, ¿cierto? Significa que el contenedor está muy gordito, entonces porque está muy gordito hay que cobrarle. Pero pensemos en la lógica del asunto. ¿Por qué me van a cobrar más por un contenedor que está más pesado? Porque yo le estoy quitando la capacidad a la naviera de transportar un contenedor más liviano. Entonces, a una naviera le va a convenir transportar siempre contenedores menos pesados, porque si tienen contenedores menos pesados, puede transportar mayor cantidad de eso. Mientras que si tiene más pesados, pues finalmente le va limitando la capacidad. Y si nosotros hablamos del tema de la importación, o digamos que la importación nos llegó, ya se nacionalizó, ¿qué me afecta la tara acá en Colombia? ¿O por qué la tara es importante considerarlo cuando estoy acá? Profe, en el transporte con la mula, pues en Muy el, bien. Sí, señor. Súper bien, Sebastián. ¿Y qué tiene que ver ese tema del transporte de la mula? ¿O por qué? profe, porque pues imagino que la mula también debe tener un peso limitado que no se puede exceder y puede haber, Ujú. pues, puede dañar el chasis, no sé, o de pronto las llantas, algo O así, la, ¿no? o la carretera, sí, señor. O la Finalmente, carretera. las carreteras tienen un límite de peso y pues obviamente no podemos transportar mercancía muy pesada porque se transitan muchos camiones, entonces obviamente es un tema ya regulado por el gobierno. Pero resulta que también es muy importante contemplar el tema de la tara por tema de costos. ¿Por qué? Resulta que los transportadores terrestres, ustedes de pronto van a tener la oportunidad de ver alguna cotización en el futuro y ustedes van a ver que los transportadores terrestres les van a cobrar a ustedes o les van a cotizar a ustedes por unas escalas, ¿cierto? Por unas escalas de peso. Entonces, un ejemplo, les dicen de 0 a 8 toneladas, vale un ejemplo de Cartagena a Medellín, 2.500.000. De 8.100 kilos hasta 15 toneladas, te cobro 3 millones. De 15 toneladas en adelante, te cobro 3.500.000. Y de 25 toneladas en adelante, te cobro 4 millones de pesos. Entonces resulta que, ¿qué es lo que pasa? Nosotros diríamos, listo. Entonces significa, si yo tengo, les voy a poner un caso hipotético. Una transportadora terrestre me cobra una escala de 0 a 8 toneladas y luego la siguiente escala es de, vamos a decir que es de 14 toneladas, ¿cierto? Yo tengo una carga que el peso de la carga es 12.000, perdón, yo tengo el peso de la carga que son 6.500 kilos o 6.5 toneladas. 6.5 toneladas o 6.500 kilos me pesa la carga. La carga. Yo les hago una pregunta. ¿En cuál de las dos escalas me va a cobrar la transportadora terrestre? ¿Me va a cobrar en la escala de 0 a 8 toneladas o la que va de 8 a 14 toneladas? 0 a 8. ¿Por qué? Profe, yo creo que creería que en la segunda, Listo. porque ellos también tienen que tener en cuenta el peso del contenedor. Excelente, muchachos, muy bien. Porque eso, resulta que
a veces los importadores piensan que no tienen que contemplar eso, o ellos mismos dirán, es que yo no sé el cuánto me pesa un contenedor, entonces usted ¿por qué me está cobrando de más? Es precisamente por eso, muchachos, porque las cotizaciones de los transportadores terrestres tienen en la letra grande, pequeña, mediana, en la que ustedes quieran ver, siempre tienen esa anotación. El peso de la carga cotizada incluye la tara. Lo que pasa es que muchos no saben qué significa la palabra tara, porque ellos dirán, es que yo compré 6.5 toneladas de alambres. Sí, pero es que esas 6.5 toneladas de alambre no viajan por obra y gracia del Espíritu Santo o en la nube voladora de Goku. Tienen que viajar en un contenedor y el contenedor en un camión. Entonces, es muy importante eso, muchachos, y nosotros no podemos descartar contemplar el tema de la tara, que es algo muy común, muchachos, que sucede. ¿Cuándo sucede o cuando nos damos cuenta? En el varillazo, cuando nos pasan la factura y yo estoy cobrando, me han cotizado 1.500.000 y estoy pagando 2 millones. Y resulta que yo le hago la reclamación al transportador terrestre y le digo, pero me estás cobrando 500.000 pesos de más. Y se ponen a mirar la documentación y la carga. No, me vas a disculpar, pero tu carga es, pero es que mi carga pesa 6.5 toneladas. Sí, pero es que te tengo que cobrar la escala de 8 a 14. Pero ¿por qué si yo te dije que mi carga pesa 6.5? Sí, señor, yo sé que usted me dijo, pero es que usted no contempló la tara. Entonces, obviamente, el cliente o el importador se va a rebotar y decir, pero es que usted no me lo dijo, es que no lo tengo por qué decir. Lo que pasa, muchachos, es que esos son temas que suceden en la operatividad, en el día a día, ¿sí o no? Entonces, si nosotros miramos este tema de tara, esta tara es variable. Varía entre más o menos entre 2.2 toneladas a 2.4 o a 2.5. ¿Cuál es esa o a qué se debe la variación, perdón, de la tara? Es el material. Pues hay unos contenedores que son más pesados que otros porque el peso el piso, perdón, puede ser de una tabla de madera, o resulta que es más liviano es porque el peso es de bambú, o el tema es o el piso es de un plástico, o el piso es de metal. Entonces, depende de todos esos factores, pues más o menos para nosotros hacer como cálculos chéveres y alegres para poder como conformar el tema de capacidad en peso. Pensemos que una tara de contenedor puede ser entre 2.2 a 2.4 o 2.5 toneladas. ¿Listo? Bueno, y luego ya hablamos del tema de peso, pero hablemos del tema de esto. Listo. Acá dice capacidad de carga, muchachos, y quiero que nos concentremos muy bien en estas tres letras o en esta sigla que significa que es CBM. Yo les hago una consultica. ¿Alguien sabe qué significa esa sigla CBM? Muy bien, cubic. Metros cúbicos. Muy bien, cubic meters o metros cúbicos. Excelente. Metros cúbicos. Metros cúbicos, o lo puedo encontrar así como M3, ¿cierto? Bueno, listo, muchachos. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros hablamos que las tres dimensiones de un contenedor son largo por ancho por alto? Entonces, ¿yo cómo calculo el volumen de una mercancía? Tengo que multiplicar el largo de la mercancía por el ancho por el alto. Como son tres dimensiones, por eso es que la dimensión es en metros cúbicos, porque lo voy a meter en un cubo y un cubo es de tres dimensiones. Entonces, acá dice que yo supuestamente tengo una capacidad de 33.2 metros cúbicos. Muchachos, esto es más estadístico que real. ¿Por qué? Aquí están suponiendo que usted va a llenar ese contenedor de agua. Y uno dice, ¿cómo así, profe, yo voy a transportar un líquido en un contenedor? No, significa que el espacio lineal o la capacidad es de 33 metros. Pero como nosotros sabemos, muchachos, nosotros casi nunca manejamos una carga al vacío dentro de un contenedor. ¿En qué la transportamos? ¿En qué unidades de empaque las transportamos? En cajas. ¿En qué unidad de empaque las transportamos? En bidones, en sacos. ¿En qué unidad de embalaje las transportamos? En pallets, en estivas. Entonces, esas medidas, esos pallets, esas cajas, todas tienen alguna medida. Entonces, si nosotros pensamos más o menos en un estándar de tamaño para los contenedores y estar seguros que alguien me pueda cumplir más o menos con una cotización óptima, podríamos estar hablando que un contenedor de 20
tiene una capacidad, digamos que máxima de carga súper igual, pero empacada, súper apretada, de 25 toneladas, de 25 metros cúbicos, perdón. Y pensemos en ese tema como a futuro, cuando nosotros estemos viendo una operación o de pronto ustedes van a cotizar algo y ustedes tienen una carga tan voluminosa, muchas veces les van a decir que las van a transportar en un contenedor de 40. Y ustedes de pronto le van a preguntar a esa empresa que le hizo la cotización, pero ¿por qué si la capacidad yo vi que en los cuadernos que me pasan los transportadores, que en un cuaderno, que en una hojita, que en una regla que usted me regala, yo vi que en internet la capacidad es de 33 metros cúbicos? Hay que pensar eso. Lo que pasa es que yo no puedo suponer de que el contenedor va a estar lleno de carga universal, sino que yo tengo que tener una especie de margen de tolerancia por el mismo movimiento de la mercancía. Pues ninguna mercancía va a estar completamente empacada que no se permite ningún movimiento. Listo, porque pensemos en la fotico que vimos de la bolsa de aire. Aún así, por más que lo cuñe, queda una especie de aire. Y es lo mismo. Entonces, digamos que un contenedor de 20 tiene una capacidad en peso, hablemos como dice ahí, de 24 toneladas y en volumen de, vamos a hablar de 25 metros cúbicos. Por lo general, no se dan las dos a la vez. Es decir, una carga de 25 metros cúbicos y 24 toneladas realmente es muy poco probable. Casi siempre es una de las dos, o es más voluminosa o es más pesada, obviamente dependiendo del tipo de carga. Un ejemplo, es, es más voluminoso un contenedor lleno de almohadas, ¿cierto? Mientras que es más pesado un contenedor lleno de bolas de bolos. Pues pueden estar se pueden empacar en la misma caja, pero va a cambiar mucho la relación entre volumen y peso. Listo. Entonces, estas son como las medidas o contemplaciones que tenemos que tener de un contenedor de 20. Pensemos nosotros, aquí tenemos dos medidas, muchachos. Lo tenemos en el sistema americano, que es en pulgadas y pies, y lo tenemos en metro. Para nuestros ejercicios, para todo lo que pensemos, y para la logística latinoamericana, y casi que perdón, la logística del mundo, trabajan bajo el sistema métrico. Entonces, pensemos en kilos, toneladas para peso y en metros cúbicos. Mientras que en Estados Unidos, Canadá y casi esos únicos países se trabaja lo que se llama el sistema americano, que ellos trabajan en pies, pulgadas y en peso trabajan en libras. Entonces, pero nosotros siempre vamos a referirnos a kilos, toneladas y en el tema de volumen a metros. ¿Ok? Listo. Entonces, eso es como las especificaciones básicas de un contenedor de 20. Muchachos, yo no necesito que ustedes se memoricen eso. Yo no les voy a preguntar cuál es el largo de un contenedor de 20. No, quiero que ustedes sepan, ya tengan una imagen y ustedes pueden hacer un ejercicio sencillo. Ustedes miran esos cocos, ustedes han ido a los restaurantes que son en forma de contenedor o las salas de venta de algunos o apartamentos que son en contenedor. Piensen en esa capacidad o hagan el ejercicio con un metro. Midan 6 metros de largo por 2 por 2 y miren qué espacio de carga tengo que tener. Yo debo ser como muy visual o muy analítico en el sentido de que una carga que yo estoy importando, cómo me lo van a transportar según las dimensiones. Y a veces yo estoy suponiendo que porque la mercancía me cabe en un tipo de contenedor, en ese contenedor me van a despachar. Y no necesariamente es el caso, que más adelante vamos a hablar por qué. Listo. Entonces, pasemos ya para terminar a hablar de su papá o por decirlo de su hermano mayor. Pasemos de hablar del contenedor de 20 estándar a hablar del contenedor de el tamaño que le sigue que hemos hablado, el contenedor de 40 pies. ¿Cierto? Entonces, aquí, si nosotros vemos, podemos encontrar las mismas siglas en los diferentes contenedores. 40 ST, 40 la apóstrofe, 40 DB, ¿sí o no? O 40 FT. Listo. Aquí la pregunta del millón, muchachos. ¿Cuál es la única diferencia entre un contenedor de 20 y un contenedor de 40? El largo. Ya. Listo. Si nosotros me voy a ir rápidamente como a las dos pestañitas. Miremos la primera pestañita del contenedor de 20. Miremos el ancho. Tenía ancho 2.3 y de alto 2.29. Miremos en el contenedor de 40. Tiene no 2.3 sino 2.35, o sea, 1 centímetro de más.
y en alto no tenemos 2.29, sino 2.39. Digamos 10 centímetros de más, más o menos. ¿Listo? Entonces, miremos eso, muchachos. Entonces, un contenedor de 40 pies simplemente es, por decirlo en capacidad, casi que el doble de un contenedor de 20, ¿cierto? Más o menos acá estamos hablando de una capacidad de 12 metros de largo, con las mismas especificaciones que me dijimos, muchachos, de quitarle un poquito de centímetros por el tema de las puertas y demás. Bueno, resulta, y si nosotros vemos el tema, para concentrarme en el tema de la tara también, vemos que la tara también es importante para el contenedor de 40, pero no es exactamente el doble. No es exactamente el doble porque si la tara del contenedor de 20 era de 2.2 a 2.4 y vemos que la tara del contenedor de 40 es de 3.7, ¿por qué? Porque no utilizan el doble de materiales para fabricar el contenedor de 40, sino que utilizan materiales adicionales, pero no necesariamente llega a ser el doble. Listo. Acá, ¿de qué podemos hablar? Del tema de que tiene mayor capacidad, pero mire que no tanto capacidad en peso. Mire, si nosotros estamos hablando de la capacidad en pesos de un contenedor de 40, 30 toneladas, por decirlo así, y si nosotros nos devolvemos al contenedor de 20, vamos a ver que tenía 24 toneladas. Entonces uno dice, pero profe, entonces yo para qué, si tengo una carga muy pesada, ¿para qué me sirve tener un contenedor de 40 si no me van a cargar más de 30 toneladas? Tienen toda la razón. Pero lo que pasa es que tenemos que pensar lo mismo, muchachos. Es que el contenedor tiene que tener una capacidad máxima y yo no puedo hacer como esas reglas de tres que a veces hago como creativamente. Ah, bueno, como es doble la capacidad del contenedor, entonces tiene que ser la doble capacidad del peso. No, porque esos contenedores de 40 también se tienen que movilizar con una especie de grúa y esas grúas tienen unas restricciones de peso y no simplemente puedo pensar eso. Entonces, el transporte en un contenedor de 40, ¿para qué se utiliza? Se utiliza más que todo para carga más voluminosa y cuando no me cabe una mercancía. Mi ejemplo, tengo 30 metros cúbicos de una mercancía, pues yo ya sé que por la capacidad del contenedor de 20 no me cabe. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La debo o tengo que transportarla en un contenedor de 40. Lo que pasa es que ya más adelante vamos a hablar de esa diferencia de transportar un contenedor de 20 y un contenedor de 40 y los factores que me llevan a tomar esa decisión. ¿Listo? Bueno, entonces, antes de finalizar, muchachos, ¿tienen alguna pregunta o comentario? Profe, usted va a montar la clasecita, ¿cierto? Pues Sí, llegando y volverla a ver. sí, claro, sí, yo la monto. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, ¿qué vamos a hacer la próxima semana? La próxima semana estamos allá en la sede. ¿Qué vamos a empezar a mirar? Vamos a revisar los otros tipos de contenedores, que son unos contenedores más especiales porque tienen más funciones, más capacidad, más especificaciones, unas pequeñas diferencias. Pero concentrémonos principalmente que hoy ya sabemos establecer la diferencia entre un contenedor de 40, un contenedor de 20, identificarlo apropiadamente por sus siglas en un documento de transporte y sabemos o hemos estudiado los diferentes tipos de envase, empaque y embalaje. ¿Listo? Entonces, es lo que tenemos que contemplar. La otra semana de pronto hacemos un ejercicio de repaso sobre este tipo de empaques, envase, embalaje, un tema de jueguito de contenedores y demás. Entonces, si no tienen algún otro comentario o si tienen alguna pregunta o comentario, por favor me lo dicen en este momento, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Todo bien? ¿Todo bonito? ¿Todo right? Cristal clear. Listo, Profe, sí, todo excelente, gracias. listo, muchachos. Excelente a ustedes. Gracias por la Profe, muchas gracias. participación. Excelente la participación en el foro, muchachos. Y recordemos, si Dios quiere, nos vemos la próxima semana a las 6:15, bien juiciositos, en el salón 418, en la sede. Y espero verlos a todos y ya asociar una cara a esas voces que tienen. Muchachos, que Listo, descansen profe. y Feliz nos noche. vemos la otra semana. Hasta luego. Chaito. Luego, profe. Chao, que descansen. Chao, gracias. Chao, con gusto. Profe, antes de que cierres la reunión, es como yo te comentaba ahorita por el chat, yo creo que la semana entrante, inclusive le acabo de mandar un correo a la otra profe que nos citó, Ujú, porque si Dios quiere el sábado me hacen la prueba. Pues yo he presentado lo de los síntomas, ahí ujú, también te pido disculpas porque esta semana he pasado, hemos pasado acá en ujú. casa indispuestos,
pero no es porque yo no haya querido hacer el taller, profe, porque a mí me llama bastante la atención esta materia, sino que la verdad, profe,